En la incontinencia urinaria, uy, no avanza. Ya. La Sociedad Internacional de Continencia define la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, demostrada objetivamente y que genera un problema social e higiénico. Pues sí, porque imagínense una paciente que está con escape de orina, tiene que estar siempre con su toalla y cuando no había estos tipos de operaciones, sobre todo ahora, no la Marshall, no Bursch, sino lo que les he mencionado, que ahora hay las pexias a nivel laparoscópico y la aplicación de mallas. Antes de esta era, en esta parte de lo que es alteración de piso pélvico, las pacientes tenían que estar con toallas y después que se les operaban tenían más incontinencia, no podían ir, por ejemplo, a la playa y infecciones urinarias frecuentes, irritaciones vulvares por la zona húmeda. Entonces, era algo que, como les digo, difícil de manejar. Era un problema bastante importante. Entonces, acá pueden ver en la imagen. Lean por favor, les doy unos segunditos para que lean. Muy bien, entonces ahí tienen problemas de incontinencia urinaria por daños neurológicos, eh, alteración de músculos del suelo pélvico, que es lo que hemos revisado, alteración del esfínter externo, del esfínter interno, de la vejiga y la uretra. Hay una prevalencia entre el 59% más o menos en mujeres, en hombres también hay incontinencia urinaria. Es más frecuente a medida que avanza la edad. Esto ocasiona gran morbilidad psicológica. No se imaginan cuánto de molestia les puede ocasionar a las pacientes, porque la incontinencia no solo se presenta cuando ellas están caminando o están haciendo sus cosas o están trabajando, también se presenta cuando tienen intimidad. Y si son pacientes jóvenes, 35, 38 años, pues entonces es algo muy desagradable porque en el momento de tener intimidad se está escapando la orina. Entonces ustedes se imaginarán esta situación, tanto imagínense las mujeres y los hombres que me están escuchando ustedes, que se produzca esto cuando están en esta parte tan importante de nuestra vida íntima, ¿no? Y se altera la autoestima, hay un poco de aislamiento social, mayor incidencia de depresión, disfunción sexual. Entonces, por eso es que yo quiero resaltar que se trabaje esto en forma preventiva, que ustedes que están en medicina y que de hecho en la familia les preguntan, y si no les preguntan, hay algo también que yo quiero que se lleven de esta ponencia, porque esta patología es algo bastante llamativo, es bastante, eh, ¿qué les digo? Afecta mucho la parte psicológica, a diferencia de tener un mioma, un quiste, qué sé yo. Ni siquiera un tumor de mama benigno les causa tanto problema como esto a las mujeres y a los hombres que lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes si tienen familiares y ahora ya saben esta patología y ven que tienen factores predisponentes y que pronto pueden hacer un tipo de este prolapso? Pues ustedes conversando, hablen, comuniquen, porque la medicina no es para quedársela para uno. La medicina es para comunicarla a una paciente que acude a tu consultorio, a una paciente que la ves en un hospital, pero lo más importante que nosotros lo dejamos de hacer es a las personas que están a tu alrededor y que en realidad son las personas que tú más quieres. Y no tienes, y tienes que buscar evitar que esa persona
que tú quieres, amigo, familiar, evite llegar a un médico especialista a que le dé un tratamiento hasta quirúrgico, ¿no? Cuando pudo haberse evitado esta situación. Por ejemplo, en las embarazadas. Tienes que cuidar tu peso, ¿no? Porque si no, puedes tener prolapso por este motivo, ¿no? Y darles la explicación de una manera más sencilla y con mucho cariño y sin afectar también su autoestima cuando puedas decirle, oye, estás muy gorda, vas a tener prolapso. No, no. Hablar de una manera muy empática, ¿no? Hay que ser empáticos. Y resalto esto porque justo hace unos días yo llevé a mi papá a una atención en el Seguro Social y me quedé completamente decepcionada porque cuando apareció la médico para atenderlo, fue increíble cómo lo trató, ¿no? Y se los repito. Siéntese. ¿Qué tiene? ¿Por qué vino? Ah, muy bien. Usted es diabético. Entonces, la evolución no se sabe cómo va a ser. Es todo. Ciprofloxacino, 2 veces al día, 5 días. Es todo. ¿Qué pasa, Ramos? Parecía un militar. Me quedé impresionada y solo la miré. Y le dije, discúlpeme, doctora, también soy médico y me gustaría que lo mande a mi papá a cirugía. Yo no quise entrar en discusión ni decirle nada, porque eso ya viene de años y les aseguro que esa persona nunca va a cambiar. Si yo me gastaba en decirle algo, no va a cambiar, porque ya se ha formado así. Nosotros nos formamos en la familia y nos formamos en la universidad como médicos. Y entonces aprendamos lo bueno de nuestros doctores y aprendamos y evitemos aprender lo malo y corrijamos. Tenemos muchos todos, nuestra historia, nuestra parte personal, familiar, lo que quieran, pero nunca lleven esa parte personal a un consultorio, nunca. Y eso les va a ayudar muchísimo para luego, ¿no? Tener empatía con los pacientes. Entonces, esa es la impresión que yo me llevé y reforcé la idea que a mí me enseñaron mis médicos y que me decían, atiende a la paciente como si fuera tu mamá, tu hermana, ¿no? Cuando ya era para ginecobstetra, pero cuando era interna y estudiante también me lo decían. Yo soy exalumna de la Católica y esa era la calidad humana que nosotros ofrecíamos en la atención y yo quisiera que ustedes, que son mis alumnos, muchos en la práctica ya me han conocido y otros ahora en clase, entonces quiero que eso también se lleve, porque dar clases no solo es decirles y meterles un montón de conocimientos que les estoy dando ahora, sino también hablarles de la otra parte, que es la parte emocional, emotiva, empática, ¿no? Entonces nunca se olviden de esa recomendación que les estoy dando, ¿ok? Vino al caso, entonces me estoy aprovechando del momento. Muy bien, regresemos a nuestro tema. Los factores de riesgo ya los mencioné antes, volviendo a repetir acá, porque como hablamos en el título al principio, hablábamos de distopia genital, prolapso y la incontinencia urinaria. Estamos tocando incontinencia urinaria más específicamente porque así lo pide su sílabus. Y entonces vamos a redundar un poquito en esta parte, que como les dije, generalmente va acompañado también de prolapso. En cuanto a la anatomía, como ya hablamos ahora un poco específico en relación a incontinencia, el epitelio que tapiza el trígono es el que responde a las hormonas ováricas. Y he querido tocar esta parte para que ustedes entiendan por qué a una paciente que tiene un prolapso o vamos a evitar un prolapso o vamos a dar tratamiento con estrógenos cuando el prolapso es de primero o segundo grado, es que le administremos hormonas, ¿no? Porque muchos dirán, ¿para qué les dio hormonas a la paciente si se queja de prolapso? Y me ha pasado, ¿no? Porque ya saben ustedes por qué, ¿no? A lo largo de la uretra, por debajo de la mucosa, hay un plexo vascular que es importante en el papel de la incontinencia, ya que es responsable de un 30% de la presión intrínseca intraabdominal, pero por supuesto, ¿no? Del esfínter uretral, ustedes saben que cualquier esfínter a nivel de nuestro cuerpo funciona mejor cuando mejor irrigación tiene, ¿no? Y el otro 70% lo va a aportar el tono muscular,
liso y estriado, y la propia estructura de sostén del tejido conjuntivo. Y nosotros ya hemos repasado antes cómo vamos a trabajar en lo que es músculo y todo esto, ¿no? Pero en esta partecita, que es la parte vascular, estamos explicando por qué es importante. Y acá el esfínter interno, ¿no? Y el músculo detrusor lo estamos revisando con una figurita que la he traído para que entiendan cómo es que la uretra está sostenida por este esfínter estriado, ¿no? Y también el esfínter estriado llega hasta la vagina y ayuda a que la uretra esté como debe estar y no haya un uretrocistocele. Entonces, esto también es importante saberlo en relación sobre todo a incontinencia urinaria. Muy bien, las fibras periuretrales, anatómicamente hablando, van a permitir una brusca interrupción de la micción. No mantienen contracción más de un minuto. Permiten que el músculo pubococcigio, que ya lo tocamos antes, reaccionen a los cambios de presión intraabdominal, tos, estornudo, etc., y conservar el cierre uretral. Vieron que cuando uno estornuda, se escapa la orina. ¿Quién está ahí no respondiendo a esta reacción de presión intraabdominal? El músculo pubococcigio. No se olviden de esta aclaración que les estoy haciendo. La inervación. En relación a la inervación, la vejiga y la uretra está inervada a nivel de músculos y ven en la figurita cómo es su inervación. Y cuando van a dar el tratamiento, la explicación de usar los medicamentos la tienen acá, ¿no? Los colinérgicos tienen que ver con la contracción muscular, los beta-adrenérgicos con la relajación muscular y los alfa-adrenérgicos también con contracción muscular. Y estos medicamentos que tengan esta función van a tener diferentes mecanismos de acción y por tanto diferentes resultados. Miren los colinérgicos cómo es que actúan. En la primera figura, en la figura del centro, están los adrenérgicos que pueden ser en la parte inferior o parte superior según su función. Si tienen función receptores alfa, pues van a mejorar la incontinencia, y los que tienen, por ejemplo, dificultad para vaciar vejiga, van a tener que usar los beta adrenérgicos. ¿Ok? Muy bien. La neurología de la micción es un acto voluntario y fisiológico. Su sistema nervioso regula la dinámica funcional de la vejiga. La vejiga tiene propiedades viscoelásticas, tiene músculo liso, tiene colágeno, tiene elastina. Entonces, la alimentación también es importante para esto, ¿no? Y funcionalmente es una unidad única vésico-uretral. Trabaja en almacenamiento y en vaciamiento, ¿no? Acordarse que el almacenamiento es acomodar un volumen creciente de orina a bajas presiones, ¿no? Que el tracto de salida en reposo permite el adecuado llenado, y en ausencia de contracciones involuntarias del detrusor va a haber el almacenamiento. Son las condiciones para que pueda haber almacenamiento de orina. Y para que pueda haber vaciamiento tiene que haber una contracción coordinada del detrusor, disminución de la resistencia del músculo liso y estriado del tracto de salida y ausencia de obstrucción anatómica o de otro tipo, cuerpos extraños, por ejemplo, como les he revisado anteriormente. Esto es la parte neurológica, solo para dejarles una diapositiva para que ustedes la revisen ya. Y la continencia urinaria es la confluencia de estos tres factores: que la continencia esté funcional, la presión intravesical y la presión uretral estén sincronizadas tanto funcionalmente como anatómicamente. Dentro de la clasificación tenemos incontinencias urinarias transuretrales y extrauretrales. Entonces, dentro de las transuretrales están la de esfuerzo, urgencia, mixta, rebosamiento, transitoria y funcional. Y dentro de las extrauretrales, las congénitas y adquiridas. Los tipos de incontinencia tenemos la de esfuerzo, la de urgencia, la mixta, rebosamiento, la funcional y la neurogénica, que sus conceptos los tienen ahí bien claros y los vamos a revisar. La de esfuerzo está favorecida por estornudar, toser, reír en mujeres menores de 60 años. Factores de riesgo, ahí los tienen, ya los hemos mencionado
en varias oportunidades durante la exposición. ¿Cuál es la causa? Es la insuficiencia del esfínter uretral o debilidad de las estructuras de soporte de la uretra que les he señalado en esta diapositiva. El mecanismo es que la apertura del esfínter uretral, en ausencia de contracción del músculo detrusor, por aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué quiere decir? Que el que está fallando es el esfínter uretral por diferentes mecanismos. Y, como ven, se relaja y se escapa la orina. La de urgencia es la aparición repentina e inminente del deseo de orinar y pérdida involuntaria de la orina. Puede ser diurna, puede presentarse en el día, en la noche, en mujeres jóvenes, posmenopáusicas. ¿Y cuál es su mecanismo principal fisiopatológico? Que hay hiperactividad del músculo detrusor, una contracción inadecuada de la vejiga. Causas de incontinencia urinaria de urgencia, enfermedades neurológicas y no neurológicas, tumoraciones, cálculos, infecciones, déficit estrogénico, uso de diuréticos, histerectomía. Una vejiga hiperactiva es un síndrome clínico que se caracteriza por una presencia de urgencia, frecuencia y nicturia, acompañado de incontinencia urinaria o no. Acá una diapositiva para que vean más o menos cómo funciona la vejiga hiperactiva y cuáles son los factores predisponentes para ello. Lo van a leer ustedes, ahí se los dejo. La incontinencia urinaria mixta es la de esfuerzo y la de urgencia. ¿Y qué pasa? Ahí hay hiperactividad del detrusor y hay una incompetencia esfinteriana. Esto es más frecuente en mujeres mayores de 70 años. La incontinencia urinaria por rebosamiento. Son pequeñas cantidades continuas de goteo de orina, vaciamiento incompleto de la vejiga, puede ser aguda o crónica. Segunda causa, en varón en edad avanzada. Y la causa es obstrucción mecánica o funcional de la orina. Por ejemplo, en los hombres, la hiperplasia benigna de próstata o el CA de próstata. Incontinencia urinaria transitoria o reversible. Es la pérdida de la orina y la funcionalidad del tracto urinario inferior conservada. Causas: infecciones urinarias frecuentes, más factores de riesgo, fármacos, enfermedades psiquiátricas, impactación fecal, dificultad al acceso de baño. Estas son transitorias, como su nombre lo dice, reversibles. Por eso la anamnesis tiene que ser muy buena, muy importante para hacer un tratamiento adecuado. Fármacos y sustancias que se pueden usar en la incontinencia urinaria, que pueden causar incontinencia urinaria, ya lo hemos visto en la figura anterior que van a leer, pero ahí para mencionarles: alcohol, agonistas, alfa-adrenérgicos, bloqueadores, diuréticos, antipsicóticos, inductores del sueño, anticolinérgicos, calcio antagonistas. Por ejemplo, ahora estoy teniendo pacientes en la consulta que están usando muchos antipsicóticos, inductores del sueño, porque ha aumentado la incidencia de síndromes ansiosos depresivos, psicosis, enfermedades psiquiátricas, esquizofrenia, y están llegando pacientes con problemas de incontinencia urinaria, ¿no? Y siempre cuando ustedes hacen su historia, como les mencioné en la práctica, es la anamnesis, la fórmula y antecedentes ginecológicos, fórmula obstétrica, enseguida los antecedentes personales, familiares, y dentro de los antecedentes personales siempre preguntar: ¿toma medicación para algo, señora? ¿No? ¿Ha tenido operaciones? Y seguir preguntando más y más. Cuando la están examinando, también preguntar sobre otros antecedentes que pueden haber olvidado las pacientes. Entonces, por ejemplo, las pacientes hipertensas, etcétera, ¿no? Preguntar todo lo que puedan y sacar información a la paciente para hacer un manejo adecuado. La historia clínica es muy importante, como ya hemos dicho, a preguntar sobre todos los síntomas que tiene la paciente. Incluso hay cuestionarios que se pueden aplicar a las pacientes para poder hacer un tratamiento adecuado. Acá tenemos uno para ver el test de severidad. También lo van a revisar y ustedes en las diapositivas que les voy a pasar. Esto generalmente
lo usamos en pacientes ya que están en planificación para la parte quirúrgica, y hay algunas preguntas también para los varones que hemos incluido en este problema de incontinencia urinaria, porque no podía excluirlos, porque incontinencia urinaria es un tópico que no es exclusivo de la mujer, también es de los varones. Entonces, ahí hay preguntas también para varones. Muy bien, estas preguntas que tienen que hacer también se las van a repasar, que son importantes, ¿no? Y están claras. Al examen físico, el examen ya les enseñé de la parte ginecológica, de la parte masculina. Cuando tengan un paciente o una paciente que les refiera que su esposo también tiene este problema, porque les dicen, tenemos relaciones sexuales, yo tengo incontinencia y mi esposo igual, entonces estamos fatal, doctora. Y mandarlos a que les hagan una evaluación neurológica, mandarlo al urólogo y no olvidarse esto, porque a veces se olvidan, tratamos a la mujer y se olvidan de darle recomendación para el esposo y se van y luego siguen teniendo el problema, ya no la mujer sino el esposo, y siguen con este problema que va ahondándose a nivel psicológico. Las pruebas complementarias, no olvidarse siempre hacerle una analítica de sangre, de orina, su ecografía, su flujometría, cistoscopía, estudio urodinámico. El estudio urodinámico es muy importante en una paciente que tiene un prolapso de más de segundo grado sobre todo, y siempre mandarlas al urólogo, siempre, y también al neurólogo. Y si es que el urólogo considera que se ha evaluado, y obvio, cuando ven ustedes a una paciente que tiene algún problema neurológico, ¿no? De frente. Pero el primero es el urólogo y él va a decidir si lo manda al neurólogo. Y nosotros cuando vemos alguna patología predisponente, que ya les he mencionado, qué enfermedades pueden ocasionar incontinencia urinaria. Una TAG, una resonancia, ya es para ver otras cosas más finas, casi nosotros no lo usamos mucho. Hay un test que también se realiza desde residuo postmiccional, que generalmente lo realizamos con ecografía. Yo sí lo pido para las pacientes para ver si hay una retención urinaria y que sea evaluada también por urología y no manejarla yo solita. Y al momento de operar no le voy a solucionar el problema. La urodinamia también, como mencionan ahí, es su uso rutinario, ya les he mencionado. En una ecografía excretoria y una pielografía ascendente, la tomografía, la resonancia, que ayudan en estudiar los tejidos blandos. Es algo mucho más fino, que cada día, de hecho, va a ayudarnos a que cuando hagamos una intervención quirúrgica, esta ya sea puntual. Cojamos nada más a través de repente láser, se está estudiando diferentes posibilidades, trabajar solo en el tejido que está favoreciendo el problema, ¿no? El tratamiento no quirúrgico, pérdida de peso, limitar la ingesta de líquidos a más de 2 litros, evitar cafeína, alcohol, tabaco, no cambiar su estilo de vida, no controlar factores de riesgo, sobre eso ya les he hablado bastante, las técnicas conductuales, evitar miccionar cada 3, 4 o 5 horas. Hay pacientes que trabajan sentadas en un escritorio y por no ir a miccionar, se quedan ahí horas de horas y hacen que se malogre la vejiga y los esfínteres, y también evitan tomar líquidos y la vejiga cada vez se va reduciendo más, y también evitan el arrastre de bacterias por micción y infecciones urinarias recurrentes que también malogran la vía urinaria. Los ejercicios del piso pélvico, que deberían incluirse en los ejercicios cuando las pacientes están haciendo, por ejemplo, ejercicios de tipo físico-culturismo y todo eso, deberían tener una consulta ginecológica para que puedan tener una recomendación a este nivel. Igualmente, las pacientes que practican gimnasio de tipo peso, haciendo peso, hacer su consulta ginecológica. He tenido pacientes con este problema, vienen muy musculosas, pero no han trabajado en la parte pélvica, y es muy importante. En la incontinencia de esfuerzo, fisioterapia, los ejercicios de Kegel, que ya les he explicado también. Hay muchas cosas que se repiten acá porque es lo mismo que se trabaja en distopia genital y prolapsos, ¿no? Y el objetivo, fortalecer la musculatura que soporta
todo lo que es los órganos pélvicos y evitan la incontinencia urinaria. La clave del éxito es motivación de la paciente. Cuando yo les doy la indicación a la paciente, perdón, les digo, yo les voy a dar un tratamiento, pero el tratamiento las va a ayudar en un 40% y el 60% depende de ustedes. Primero, una dieta adecuada para que no haya obesidad y no haya desnutrición. Y segundo, son los ejercicios. El que yo les diga que yo las voy a curar con medicación es mentira. Y si ustedes no entienden lo que les estoy explicando, que los 3 pilares para dar tratamiento para cualquier patología, les digo doctores ya porque van a ser doctores, es la dieta, ejercicios y medicación. Nosotros como médicos contribuimos solo en un 30% de la curación y el otro 60% depende de la paciente. Por tanto, para que tú seas un médico exitoso en tus tratamientos, tienes que saber motivar a la paciente. Y para eso tienes que ser empático. Y para eso es lo que les mencioné antes. Llegar a la paciente. Y que esta paciente, cuando tú llegas a llegar a la paciente, vas a lograr motivarla. Porque vas a ser no solamente su médico, vas a ser la persona que le está diciendo cómo va a estar mejor y te va a obedecer. El tratar con una paciente es como ser papá y ser mamá y tratar a tu hijo, por ejemplo, en la época de la adolescencia, o a tu hija, y llegar a una comunicación tan importante donde tú y él o ella conversen de todos los temas que puedan y luego hagan una negociación de cómo van a manejar, por ejemplo, los permisos de salidas, ¿no? El tipo de, o cuando tengan una pareja, cómo van a conversar lo de los métodos anticonceptivos, evitar complicarse con un embarazo inesperado, cómo decirle que no tome alcohol, que no consuma drogas. Tú no le vas a poder decir a tu hijo o hija, tú no me consumes drogas y punto. Y a la paciente le vas a decir, tú me bajas de peso y punto. Porque solo así vas a conseguir un éxito en el tratamiento. Y a tu hijo le vas a decir, solo así vas a tener una vida mejor. Entonces, más o menos así es como tienen que manejar a la paciente. Y la paciente mujer es muy sensible. Y la paciente mujer que tiene un problema de estos o cualquier patología ginecológica y obstétrica es una paciente muy sensible, es una paciente muy especial. Entonces, las médicos mujeres ginecológicas estamos teniendo éxito porque quizás no porque seamos mejores que los hombres en esta especialidad, no, es porque quizás las entendemos y empezamos a hablar un mismo idioma y también hemos sentido un espéculo, hemos sentido un trato distinto de repente de un varón o de una misma mujer y somos más empáticas. Pero yo les digo que los médicos ginecobstetras que son empáticos con sus pacientes tienen tantas pacientes como una mujer ginecobstetra, ¿ya? Y luego los efectos beneficiosos van a verse con el tiempo y se van a mantener con el tiempo. Y esta figura que tienen abajo es el resumen de lo que yo les hablaba de los ejercicios de Kegel. Y yo a mis pacientes les muestro esta figurita. Es así como usted va a estar con estos ejercicios después que los haga y su vejiga va a estar bien y lo consiguen. Y van bien con el tratamiento médico. Si el tratamiento médico no funciona, vas al quirúrgico. Y otra cosa que les digo a las pacientes, si tú quieres verte físicamente con un abdomen planchadito, con los cuadraditos dibujados, igualitos en la parte de la zona genital. Tratamiento conductual, ya les he hablado algo de esto, ¿no? Ejercicios del suelo pélvico, los estrógenos, los anticolinérgicos, antiespasmónicos, antidepresivos tricíclicos que tienen un efecto anticolinérgico. El tratamiento farmacológico con estrógenos es muy importante. El estriol en pacientes que no tienen ningún antecedente de problemas de mama, por ejemplo, el promestrieno en pacientes que han tenido patologías de mama benignas, quistes, fibroadenomas, que tienen, por ejemplo, miomas, porque el promestrieno es como un primo del estriol, no tiene tanta absorción a nivel vaginal. Y a las pacientes que han tenido problemas de cáncer, por ejemplo, se les agrega
por ejemplo, la fitosoya, todo lo que es fitoestrógenos que hay en el mercado para administrarles por vía vaginal, los anticolinérgicos, y acá les dejo una mnemotecnia que la van a revisar ustedes, que es sobre la incontinencia urinaria de la mujer y cómo es que la vamos a manejar. Este es un fluxograma de atención a la paciente y finalmente cómo es que vamos a terminar haciendo interconsultas o completando tratamientos. El cuadro está claro y los dejo para que lo revisen ustedes, ¿ok? Igualmente para el varón. Y el tratamiento quirúrgico, no voy a entrar mucho detalle en esto porque es bastante complejo, es de súper especialidad. Hay los sling, uteroprexia, retropúbica, agentes de cargas uretrales, esfínteres artificiales, etcétera. Y las operaciones que ya les he mencionado, y las operaciones con malla. La primera que se hizo fue la cinta vaginal transobturatriz y la que ahora se practica es la TOT, ¿no? Que perfora el foramen obturador y por debajo de la uretra, hacia el foramen obturador contralateral, se pasa la cinta y se corrige el ángulo uretrovesical. Este es el que se hace ahora, es el que ha tenido mejores resultados, ¿no? Para la incontinencia urinaria de cualquier tipo, excepto las que tienen alteración neurológica, y eso tiene que tener un tratamiento médico. Muy bien, eso es todo con respecto al tema que tenía que tocar con ustedes. Este, eh, bueno, me da un gusto poder estar con ustedes en este tema que me tocó exponerles, conocerlos, y estoy muy contenta pues de darles un poquito de enseñanza de lo que yo he aprendido en mi especialidad, y mucho más gratificante para mí es haber dado esta clase a alumnos de la Universidad Católica Santa María, de la cual soy exalumna. Estoy muy complacida de poder enseñar en las prácticas a los alumnos que me han tocado, y enseñar ahora a todos los demás que no me conocían, ahora ya nos conocemos a través de la pantalla, y decirles que cuentan conmigo para cualquier consulta que necesiten en relación a los temas de ginecología, cuando ya algunos llegarán a mi hospital como internos y cuando nos volvamos a ver de repente en obstetricia. ¿Ya? Entonces, yo sé que el tema lo han entendido muy bien.